Buenas, les habla el profe Gabriel. En estas láminas vamos a hablar de un efecto que tal vez les resulte familiar porque han visto hace relativamente poco las ecuaciones de Bernoulli, las de conservación de cantidad de energía, pero que en un futuro seguramente les ahorrará más bien un dolor de cabeza cuando se encuentren con resultados o mediciones en una instalación real aparentemente contraintuitivos. Y el origen va a ser precisamente ese. Cuando uno piensa en un sistema, por ejemplo, un sistema cerrado, un flujo dentro de una tubería, dentro de un ducto, cuando pasa de una velocidad a otra, por un cambio en sección transversal típicamente, pero también puede ser porque hubo un cambio en la densidad o en la presión local en el flujo permanente. Hay transformaciones, lo dicho, de velocidad, o sea, hay partículas que le entregan su energía cinética a otras y le aumentan su energía potencial, en el caso de un fluido, su presión o su elevación, o al revés, más bien que una presión se convierte en una elevación o en acelerar un flujo. Todo esto es intuitivo y, como les acabo de mencionar, si tienen enfrente la ecuación de Bernoulli, como esta que ustedes ven ahí, que tiene ausente los términos de trabajo mecánico, pueden ver donde cualquiera de las variables del lado izquierdo de la ecuación puede afectar cualquiera de las del lado derecho, dependiendo de, obviamente, cuánto valgan. El asunto es que tiene que conservarse esa igualdad, incluso si tenemos pérdidas, incluso si tenemos trabajo mecánico presente. El asunto es que esas transformaciones de energía cinética en presión y viceversa, en realidad son irreversibles, o sea, tienen como decir una eficiencia, tienen como una especie de factor de efectividad, o sea, no toda la energía cinética se va a poder convertir en energía de presión o viceversa. Va a haber un efecto ahí, una pequeña ineficiencia. Entonces, esto en algunas situaciones se puede resolver y cuantificar de manera teórica, en otras más bien se depende de experimentos y esto es precisamente el caso acá. En el caso de flujo laminar, si se puede garantizar flujo laminar, entonces prácticamente toda la energía cinética se convierte en energía de presión. Eso es lo que se refleja acá, como en el caso de que si la velocidad 1 corresponde a flujo laminar, o sea, número de Reynolds bajo, digamos menor que 200, entonces toda la energía se restituye. Entonces el alfa aplicable sería de 2. Igual si a la salida de ese punto ocurre lo mismo, igual es flujo laminar, V2 es suficientemente bajo, pues alfa sería 2. Esto es razonable. Lo que sucede es que qué pasa si es flujo turbulento. Entonces ahí ya, para empezar, no proviene de un análisis teórico, sino que es algo ya más experimental. Entonces, el valor, digamos, de esa restitución, digamos, cuánto de esa energía cinética, simbolizada acá como velocidad al cuadrado entre 2g, se convierte en energía de presión o en energía potencial en columna de fluido, no es total, es apenas una porción. Y los experimentos señalan en que más o menos anda por ahí, en un coeficiente de restitución cinética de 1.05. Entonces ahí tenemos el caso de flujo laminar completamente desarrollado o flujo turbulento completamente desarrollado. Esto de completamente desarrollado se refiere a que está el flujo bien lejos de cualquier distorsión como una válvula, una obturación, un cambio de diámetro repentino, ese tipo de alteraciones que pueden transcurrir en el flujo que alterarían obviamente la eficiencia de esa conversión de energía cinética a energía potencial, ya sea energía en forma de presión o en forma de altura
de energía potencial de una altura de columna líquido. Ese es el concepto. Como pueden ver, es nada más aplicar la ecuación de Bernoulli a un caso particular en donde estamos cuantificando, la eficiencia de esa conversión energética. Entonces, vamos a utilizarlo para analizar un caso bastante convencional en sistemas de aire acondicionado, o sea, un ducto que por facilidad de construcción, la altura del ducto es constante. Vean que la altura del ducto es siempre 60 centímetros. La entrada es 80 por 60. La salida es 60 por 60. La salida lateral, la derivación, es 40 por 60. Entonces todo esto es para poder cortar esa figura que ustedes ven plana y simplemente ponerle las paredes todas de igual altura. Eso simplifica la manufactura y también a veces simplifica un poco la instalación en la aplicación en particular. Entonces, ese caudal de entrada y el caudal en la derivación pueden ser medidos, pero usualmente se trata de los caudales requeridos. En sistemas de aire acondicionado uno tiene una demanda, digamos, un recinto necesita esos 1.8 metros cúbicos por segundo, otro recinto requiere 1.2 metros cúbicos por segundo y así. Entonces, en total, el sistema tiene que entregar un caudal global y las diferentes derivaciones tienen que encargarse de distribuirlas. Entonces, tiene sentido que estos caudales sean conocidos desde el momento del diseño inicial. El caso es que son los datos de entrada. La densidad y la viscosidad del aire son las de ese aire acondicionado, ¿verdad? Se inyecta a una temperatura relativamente baja. Respecto de la ambiental, entonces su densidad es un poco mayor de lo usual y su viscosidad también es un poquito diferente. Todo esto está a una presión por encima de la atmosférica, 3 pulgadas de columna de agua de presión equivalente. Y lo que estamos preguntándonos es, bueno, ¿cuánto valen? Si eso fue lo que alimenté, ¿a cuánto sale? ¿A qué presión llega ese fluido, ese aire acondicionado, ese aire a 10 grados? Tanto en el punto S como en el punto D, o sea, en la salida y en la otra salida, o sea, la derivación. Entonces escribimos las ecuaciones de conservación de energía con todos los coeficientes de restitución cinética ya ahí incluidos. Vean que aquí no hay trabajo, simplemente son pérdidas por fricción, lo que tenemos ahí para tomar en cuenta, que sí hay que hacerlo definitivamente. Y empezamos a encontrar los valores requeridos para estimar las pérdidas de fricción, empezando por la velocidad y el número de Reynolds. El problema con el número de Reynolds es que depende de un diámetro. Entonces, para la velocidad no hay problema. La velocidad es simplemente el caudal entre la sección transversal y esa es conocida. Ustedes vieron las dimensiones, es un ducto rectangular y es directo el cálculo de la velocidad. Entonces, el asunto viene con el número de Reynolds. Tenemos viscosidad, densidad y velocidad. Falta el diámetro, pero es un ducto rectangular que no tiene diámetro. Entonces hay que usar el concepto de diámetro hidráulico. Entonces, por definición, el diámetro hidráulico es 4 veces el área entre el perímetro de, en este caso, el ducto, pero de cualquier conducto, una tubería, un ducto, puede ser un ducto triangular si uno quiere. El asunto es que es una forma de normalizar unas dimensiones a una longitud característica que se necesita precisamente para poder obtener el número de Reynolds. En cuanto a por qué, si ustedes calculan el diámetro hidráulico de un círculo, precisamente el diámetro les va a dar igual al diámetro. Por eso ese factor 4 ahí que es contraintuitivo en un principio. Entonces, aplicando
la primera ecuación. Ahí tenemos las tres velocidades, a la entrada, a la salida y a la derivación. Entonces, como pueden ver, la entrada respecto de la salida hay una desaceleración. La velocidad de salida es mucho menor que la de entrada, aproximadamente la mitad. En cambio, en la derivación hay una aceleración, o sea, ahí hubo un cambio de velocidad. Necesitamos gastar energía de presión en acelerar ese flujo, en darle velocidad, entregarle energía cinética. Esas son las velocidades y ahora vamos a los números de Reynolds, aprovechando las definiciones de diámetro hidráulico, ¿verdad? Siempre es 4 veces área de sección transversal entre el perímetro, o sea, 2 anchos más 2 altos en cada uno. Y los datos de viscosidad y densidad son iguales para todo el mundo. Los datos de velocidad definitivamente son diferentes para cada uno. Todos son turbulentos, es de esperarse una aplicación de este tipo. Es un ducto grande, es aire, es un fluido relativamente poco denso. Entonces es de esperarse que los números de Reynolds sean mayores a 10.000 o en general mayores a 2.000, que es donde empieza la turbulencia. Entonces, completando la ecuación de conservación de energía ya con alfa igual a 1.05, que lo hacemos así porque es flujo turbulento, entonces resulta en esta ecuación, siempre que consideramos que precisamente ese tramo ducto está horizontal, entonces la altura de la entrada, la salida, la derivación son iguales. Entonces de acá, como pueden ver, todo es conocido excepto lo que necesitamos calcular, el P sub S, la presión a la descarga, y la pérdida de presión en la trayectoria entrada-salida. Entonces eso segundo es lo que necesitamos calcular. Este es el equivalente, pero para no el trayecto entrada-salida, sino para cuando se desvía por la derivación. Entonces de igual manera nos quedan dos incógnitas después de aplicar la ecuación de conservación de energía. Vean que se usaron las velocidades correspondientes a la derivación en lugar de la salida, pero igualmente nos quedó el dato de la pérdida. Entonces para los dos ocupamos calcular la pérdida. Entonces empezamos por la pérdida en la ruta entrada-salida y después para la ruta entrada-derivación. Se aplica la misma ecuación para los dos, lo que cambia es el valor del K sub L. La velocidad es la velocidad de entrada. El K sub L, bueno, depende de la ruta que lleva el fluido. Entonces, para la ruta entrada-salida es 0.2 y para la ruta entrada-derivación, o sea, donde dobla la esquina, es 1. Eso resulta en esas pérdidas de 3.9 y de 19 pascales. Son relativamente pequeñitas, casi que despreciables. Pero bueno, veamos a ver su efecto ya en las ecuaciones de conservación de energía, que son las que ustedes ven acá. Ya sustituimos esos dos datos que requeríamos y nos resulta ya posible tener una única incógnita que podemos despejar, que son estos datos que ustedes ven acá. Entonces, transformando esos 711 pascales y 759 pascales a pulgadas de columna de agua, resulta que en la derivación la presión es de 2.86. Tiene sentido, es menos que las 3 pulgadas de agua de entrada. Entonces, intuitivamente, está bien. En cambio, en el trayecto directo, en la salida, más bien la presión subió un poquito, es 3.05. Entonces uno podría decir, esto está mal. O, peor todavía, uno llega y en el sitio, uno mide presión de un lado, le da 3, mide presión de otro lado, le da 3.05 o más, o lo que sea. Y uno dice, hay un problema aquí. El instrumento de medición está mal o lo que sea, y no es el caso. En este caso, podemos ver directamente de dónde vino eso. Y la forma más fácil de verlo es que
La velocidad tuvo que bajar un montón entre la entrada y la salida. Eso quiere decir que toda esa energía tuvo que irse a algún lado. Mucho se perdió en turbulencias, en fricción interna, pero una parte sí se volvió energía potencial, en este caso, no elevación, sino una energía potencial en energía de presión. Y eso es lo que nos resulta en una presión de salida mayor que la presión entrada. Esto no es incorrecto, lo acabamos de ver en los números, pero a veces la gente se enreda con esto porque de inmediato al ver que la presión de salida es mayor que la presión de entrada, creen que se va a devolver el flujo o que sus instrumentos de medición o que sus cálculos están mal. Y no es el caso, es simplemente una transformación energética. Por el momento, lo que necesitamos transformar es el juguito.